Buenas tardes y muchas gracias a Marcelino y al equipo de LEAD por haberme invitado a estar hoy aquí con ustedes. Si bien mi español no es muy bueno, he decidido dar esta charla en el idioma de ustedes. Les diré más tarde por qué. Me gustaría comenzar contándoles una historia. Déjenme llevarlos atrás en el tiempo a los finales de los años 80. Acababa de graduarme en la universidad y había comenzado mi primer trabajo. Mi sueño fue siempre trabajar para una empresa internacional con personas de culturas diferentes. Tuve suerte. Adoraba mi trabajo. Mi oficina estaba ubicada en un hermoso lugar frente al mar en el sur de Inglaterra. Era la persona responsable de seleccionar la tripulación de barcos que navegaban alrededor del mundo, tendiendo y reparando cables de telecomunicaciones de submarinos. El trabajo era estresante a veces, pero pude manejarlo porque estaba haciendo un trabajo que me encantaba y que claramente estaba hecho para mí. Lo hice también que después de un año más o menos, la empresa decidió ascenderme. Estaba muy contento al principio. Mejor estatus, más dinero y un escalón más arriba en la escalera. Sin embargo, esa sensación no duró mucho. El nuevo trabajo fue una experiencia totalmente distinta. En vez de trabajar con personas, trabajaba principalmente con una computadora. En vez de la variedad de tareas y los desafíos nuevos que enfrentaba todos los días, ahora me encontraba haciendo un trabajo de investigación. Había poca variedad de tareas y estaba haciendo un trabajo predecible en hojas de cálculo. Y en vez de estar en una oficina vivaz junto al muelle, estaba en una habitación silenciosa. Para algunos, esto sería el cielo. Para mí fue un infierno. Era buena haciendo mi trabajo, pero claramente nunca sobresalí. Estaba trabajando para una gran empresa internacional de telecomunicaciones, British Telecom, que tiene sistemas elaboradores para seleccionar y ascender a los empleados. Entonces pensé que la culpa no podía ser de la empresa. Debe haber sido mía. Mi confianza comenzó a caer muy rápido. Mi jefe estaba decepcionado porque le habían dicho que se iba a sumar a su equipo un cohete. No hace falta decir que no me quedé mucho tiempo en ese trabajo. Me llevó 10 años entender que había salido mal. Fue a un congreso
sobre la psicología del trabajo y escuché a 2 expositores que cambiaron mi vida. En ese congreso me di cuenta que me había equivocado por completo en el segundo trabajo. Era un sapo de otro pozo. Aquí está la clave. Ahora sabemos, gracias a la neurobiología, que ya somos lo que somos cuando tenemos alrededor de 15 años. A partir de este momento, no cambiamos mucho. Por ejemplo, si usted es una persona a la que la encanta conectarse con los demás, hacerlo la va a salir de forma natural. Es algo que no se puede aprender en un curso de capacitación o en coaching. O si usted trabaja de vendedor, pero no es una persona naturalmente competitiva, entonces es probable que vender sea una tarea muy difícil. Cuando la empresa me ascendió a aquel segundo trabajo, intentó, tal vez sin saberlo, convertirme en algo que no soy. Claro que tenía tanto las destrezas aprendidas como el conocimiento necesario por el segundo trabajo. Sabía cómo usar Excel. Conocía metodologías básicas de investigación. Tenía un conocimiento adecuado de matemáticas. Pero no era la clase de persona indicada para esa posición. No tenía las fortalezas naturales y el trabajo tampoco me daba energía vital. Déjenme preguntarles, ¿alguna vez han estado en el trabajo equivocado? ¿O tienen un familiar que haya estado en esta situación? ¿Cómo fue la experiencia? ¿O alguna vez han estado en una evaluación con un superior y año tras año aparecen las mismas debilidades? No importa cuánto entrenamiento realicen o cuánto empeño le pongan, nunca van a mejorar mucho. Lamentablemente, demasiadas empresas todavía intentan convertir a sus empleados en algo que no son. Muchas organizaciones siguen con un estilo de reclutamiento equivocado porque contratan personas solo en función de sus destrezas o conocimientos adquiridos. No es suficiente. Las destrezas y el conocimiento son la entrada al juego. Son las fortalezas personales las que hacen que una persona encaje bien o no. ¿Qué les brinda energía vital? ¿En qué son naturalmente buenos? ¿Cuáles son sus valores más profundos? ¿Cuáles son sus motivaciones? Estas son las cosas que diferencian a un trabajador aceptable de uno realmente bueno. A una enfermera se le pueden enseñar el conocimiento clínico, lo que no se puede enseñarle compasión. A un empleado en una cafetería
se le puede enseñar cómo preparar una buena taza de café, lo que no se puede es enseñarle a querer conectarse con los clientes. A un vendedor se le puede enseñar todo sobre los productos que va a vender. Lo que no se puede es enseñarle a querer ganar o ser competitivo. Este encuentro es sobre el futuro de la economía. La prosperidad de una economía depende de una serie de factores, incluida la productividad y la capacidad de las empresas para atraer y mantener empleados con talento. Ya sea que se encuentran en una economía con un nivel de desempleo alto o bajo, lo que se están preguntando y se preguntarían los líderes en los próximos años es lo siguiente. 1. ¿Cómo puedo atraer y retener a la clase de personas que sean más productivas y que contribuyan a un excelente servicio de atención al cliente? 2. Cuando hay muchos candidatos con formación, experiencia, destrezas y conocimientos similares, ¿cómo seleccionar a los adecuados? En otras palabras, ¿cuáles son los diferenciadores? 3. ¿Cómo puedo saber si alguien es una buena opción para un trabajo recién creado y nuevo en el mercado? En algunos sectores de la economía, las personas son la mejor ventaja competitiva. Comprender cuáles serán las personas que hagan prosperar un negocio y por qué es tan importante como tener un modelo de negocio eficaz. Déjenme compartir un ejemplo de uno de nuestros clientes. Se trata de un grupo conformado por los 10 mejores hospitales universitarios en el Reino Unido. Este grupo sabía que un elemento crucial para tener a los pacientes más felices, a los equipos satisfechos y obtener los mejores resultados clínicos es tener a los equipos satisfechos y obtener los mejores resultados salas. Sabía también cuáles son los conocimientos clínicos necesarios para ser un buen administrador de sala, pero nunca se habían preguntado qué clase de persona es una persona sobresaliente. En otras palabras, ¿cuáles son las fortalezas, valores y motivaciones naturales que definen a una persona sobresaliente? Entonces, ¿qué hicimos? Estudiamos a un grupo de personas para descubrir qué los hizo sobresalientes. Los resultados no más propios y necesarias, jefes que puedan ir a sus casas y dormir tranquilo porque no les desvela un empleado inadecuado en el trabajo, menos quejas de los pacientes y menor rotación de personal. Esto se tradujo en uno de los hospitales en un ahorro de 1.05 millones de libras. Trabajando en recursos humanos como parte del staff y como consultor durante 3 décadas y nunca he conocido
un enfoque win-win-win, como es el enfoque de las fortalezas personales. Es un win o beneficio para los empleados porque están en trabajos para los que son aptos. Es un win o beneficio para las organizaciones porque ahorran dinero y tiempo en rotación de personal. Gestión del rendimiento, reclutamiento y licencias por enfermedad. Y es un win o beneficio para los clientes que interactúan con personas que son buenas y aman a su trabajo. Existen datos tantos cuantitativos como cualitativos para demostrarlo. Hoy, mi mensaje para ustedes es el siguiente. Analizan las fortalezas personales necesarias para un trabajo o posición. No solo la experiencia, las destrezas y el conocimiento adquiridos. Esto les permitirá seleccionar a las mejores personas para el trabajo y por lo tanto proteger a su empresa en el futuro, haciéndola aún más competitiva y de alto rendimiento. Los dejo con 3 takeaways clave. Recuerden que pueden enseñar destrezas y conocimiento a las personas, pero no se pueden enseñarle a ser otra clase de persona. Comprendan cuáles son las fortalezas de sus empleados, en que son naturalmente buenos, que les gusta hacer, que los motivan, de que disfrutan. Es igual o más importante que la experiencia profesional. Seleccionen a su personal pensando en las fortalezas personales y no solo en las destrezas y el conocimiento. Les prometí al comienzo de esta charla que les iba a contar por qué decidí darla en español. La razón está directamente relacionada con el tema que acabo de presentarles. Considero que una de mis fortalezas y motivaciones es conectarme con las personas. Es quien soy. Es por eso que quiero usar su idioma. Cuando Martin me dijo que podía dar esta charla en inglés, me dije a mí misma que no. Tenía que hablar en el idioma del público. Quiero contactarme con ustedes hoy la más que pudiera. Conectarme con los demás es una de mis fortalezas y un poderoso motivador para mí. Sin embargo, hablar otro idioma es una destreza, una que necesito aprender. Así que quiero que me hagan sus preguntas en inglés luego. Gracias.